Hola a todos y todas, en este video les hablaré sobre el teorema del límite central, su historia, enunciado y demostración. Iniciaré con la historia del teorema. Los inicios de la probabilidad se remontan al siglo XVII en Francia, donde Fermat y Pascal se interesaron en los juegos de azar, así como otros matemáticos de la época. Con el tiempo surgieron conceptos como experimento, variable aleatoria y espacio muestral, así como preguntas sobre lo que ocurriría si se relacionan varias variables aleatorias. ¿Qué pasa si se suman varias de estas? ¿Qué resultados se obtendrá? Como respuesta surgió lo que ahora conocemos como teorema del límite central. Pero, ¿qué es el teorema del límite central? En términos generales, establece que la distribución de la suma de una gran cantidad de variables aleatorias independientes bajo ciertas condiciones especiales se aproxima a una distribución normal. Ahora bien, cabe destacar que actualmente el teorema del límite central se asocia con una multitud de resultados relacionados con la convergencia de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias a una distribución normal. Considerando esto, iniciaré el repaso histórico de este teorema. De Moivre en 1733 dedujo un resultado dentro de la teoría que abarca el concepto del teorema del límite central, sin embargo se trata de un caso muy específico. Para 1810, Laplace generalizó el resultado de De Moivre y dejó enunciadas las bases del teorema. Además realizó varias demostraciones, sin embargo no pudo demostrarlo de manera general. Luego, en 1824, mejoró la demostración de Laplace. Su prueba fue con variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas para una suma de variables y luego para una combinación lineal. Posteriormente, otros matemáticos como Dirichlet, Vissel y Cauchy realizaron otras demostraciones para los resultados encontrados a la fecha. No obstante, estas demostraciones tenían tres problemas sin resolver. El primero, demostrar el teorema para distribuciones arbitrarias. El segundo, determinar condiciones necesarias y suficientes generales bajo las cuales se pueden aproximar por una distribución normal. Y tercero, determinar el orden de convergencia de la suma, es decir, cuántas variables debían sumarse para obtener una aproximación considerablemente buena. En 1887, Chebyshev demostró el teorema para una secuencia de variables aleatorias utilizando el método de los momentos. Luego, en 1901, Lyapunov realizó la demostración con funciones características, pero únicamente estableció condiciones suficientes para el cumplimiento del teorema. Años más tarde, Lindenberg en 1922 estableció una condición suficiente mucho más general que la de Lyapunov. Pero en 1923, Lyapunov volvió con algo nuevo que resolvería uno de los principales problemas con el teorema hasta la fecha. Propuso una cota superior del error cometido. Con esto determinó el orden de convergencia de la suma. Y finalmente, en 1937, William Feller demostró las condiciones necesarias para el cumplimiento del teorema del límite central. Fue entonces cuando se obtuvo la demostración completa del teorema. Ahora les presentaré el enunciado del teorema. Teorema del límite central. Sean y1 hasta y(n) variables aleatorias independientes y distribuidas idénticamente con un valor esperado igual a μ y varianza igual a sigma cuadrado menor a infinito. Definamos u(n) como el cociente entre la sumatoria de las variables y menos n por μ y sigma por la raíz de n, que también puede escribirse como el cociente entre y barra menos μ y sigma dividido por raíz de n, donde y barra es la media de las variables aleatorias y. Entonces, la función de distribución de u(n) converge hacia la función de distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. Esto es que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que u(n) sea menor a u es igual a la integral desde menos infinito hasta u de 1 sobre la raíz de 2pi multiplicado por e elevado a la menos t cuadrado entre 2 de t para toda u. El teorema del límite central implica que los enunciados de probabilidad acerca de u(n) pueden ser aproximados por probabilidades correspondientes para la variable aleatoria normal estándar si n es grande. Por lo general, un valor de n mayor que 30 asegura que la distribución de u(n) puede ser calculada en forma aproximada por medio de la distribución normal. A continuación les presento la demostración del teorema.
sea u sub n como lo habíamos definido anteriormente. Este resultado también puede escribirse como 1 sobre la raíz de n multiplicado por la sumatoria desde igual 1 hasta n de los z sub i, donde z sub i es y sub i estandarizado. Como las variables aleatorias y sub i son independientes e idénticamente distribuidas, entonces los z sub i también, con valor esperado 0 y varianza 1. Por propiedades de la función generadora de momentos para variables aleatorias e independientes se obtiene la siguiente igualdad. Ahora, aproximando con el teorema de Taylor la función generadora de momentos de z sub 1, se obtiene lo siguiente, donde psi es un valor entre 0 y t. Luego, por definición de función generadora de momentos, se puede calcular el valor de los dos primeros términos del polinomio de Taylor encontrado, los cuales corresponden a 1 y 0 respectivamente. Así, la función generadora de momentos para z sub 1 tiene la siguiente forma. Y con lo anterior se tiene que la función generadora de momentos para la suma de los z sub i es como se muestra a continuación. Ahora bien, la función generadora de momentos de u sub n se puede definir como la función generadora de momentos de la suma de los z sub i, pero evaluado en t sobre raíz de n de la siguiente forma. Y por la aproximación obtenida para la función generadora de momentos de la suma de los z sub i, se tiene que la función generadora de momentos de u sub n es igual a lo siguiente. Analizando lo anterior, note que si n tiende a infinito, entonces psi sub n tiende a 0 y la derivada de la función generadora de momentos evaluada en 0 es igual a la varianza de z sub 1. Entonces se obtiene que el numerador en el residuo de Taylor se reduce a t cuadrado medios. Y al calcular el límite cuando n tiende a infinito de la función generadora de momentos de u sub n, se tiene que es igual al límite cuando n tiende a infinito de la n-ésima potencia de 1 más el cociente entre t cuadrado medios y n. Aplicando a lo anterior la siguiente propiedad del límite, se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de la función generadora de momentos de u sub n es e a la t cuadrado medios, la cual corresponde a la función generadora de momentos de una variable aleatoria normal estándar. Para terminar la demostración, se debe aplicar el siguiente teorema que permite concluir que como la función generadora de momentos de u sub n converge a la función generadora de momentos de una normal estándar cuando n tiende a infinito, entonces la función de distribución de u sub n converge a la función de distribución de una variable aleatoria normal estándar. Como parte extra en este video les presentaré un ejemplo usando el teorema. Este ejemplo lo tomé del libro de Mendenhall y lo adapté para este video. El problema dice lo siguiente. Las calificaciones de exámenes para todos los estudiantes de último año de secundaria en cierta provincia tienen media de 60 y varianza de 64. Una muestra aleatoria de 100 estudiantes de un colegio grande tuvo una calificación media de 58. Hay evidencia para sugerir que el nivel de conocimiento de este colegio sea inferior. Para hallar la solución, primero se toman los datos que brinda el problema. Se definirá y como la medida de la muestra aleatoria y n como el tamaño de la muestra, 100. Además, se denotará con μ el promedio de la población, que es 60, y con sigma cuadrado a 64, que es la varianza poblacional. Como se desea saber si el colegio de la muestra tiene un nivel inferior en el conocimiento, entonces esto se traduciría al lenguaje matemático como calcular la probabilidad de que y, el promedio de la muestra, sea menor o igual a 58. En este problema no se indica de cuál distribución provienen nuestros datos. Sin embargo, como la muestra es grande, mayor a 30, y la media y la varianza son finitas, podemos utilizar el teorema del límite central, donde se sabe que el cociente entre y menos μ y sigma dividido por raíz de n tiene una distribución aproximada a una distribución normal estándar. Por lo tanto, al estandarizar y 58, se tiene que la probabilidad de que y sea menor o igual a 58 es aproximadamente la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2.5, donde esta probabilidad es igual a 0.0062 y puede calcularse en el estudio con la función pnorm de menos 2.5. Como la probabilidad obtenida es muy pequeña, no es probable que la muestra seleccionada se pueda considerar como muestra aleatoria de una población con media de 60 y varianza de 64 en sus calificaciones, y como respuesta a la pregunta planteada, hay evidencia de que la calificación promedio para este colegio es menor que el promedio general de 60. Este ejemplo ilustra el uso de probabilidad en el proceso de prueba de hipótesis, la cual es una técnica muy usada de inferencia estadística.
Y con esto termino el presente video. Muchas gracias.